Interesante, mis amados hermanos, esto, porque esta es la manera en que vamos a entender qué fue lo que sucedió con la fe de Pedro. Entonces recordemos cómo, dije ahorita al principio, Pedro nos va a mostrar una manera práctica, y si alcanza el tiempo vamos a ir a 2 de Corintios, donde vamos a ver la parte doctrinal, o sea, qué es lo que la Biblia dice sobre esto, porque hay una comparación. Por eso en cierta manera les pedí que hicieran, yo alcancé a sacar como 7 puntos aproximadamente de una comparación entre Mateo capítulo 14, 30 y 2 de Corintios capítulo 5. Pero vamos a ver ustedes qué pudieron discernir de ahí, cómo aplicar lo que Pablo enseña y que Pedro en muchas, pues no en muchas, él solo tiene sus cartas, en sus cartas ya menciona. En base a esta experiencia, Pedro habla de la ansiedad, Pedro habla también de un nuevo cuerpo, Pedro habla de unos nuevos cielos y una nueva tierra. Pedro habla de lo que es la fe y la necesidad de que nuestra fe sea aprobada en 1 Pedro capítulo 1. Yo sé que todo esto tiene que ver con sus experiencias con el Señor. Una de las cosas que a veces nosotros reenfocamos mal, mis amados hermanos, es que debemos obedecer para ser amados por el Señor. A veces hemos pensado erróneamente que si obedecemos seremos más amados por el Señor. Y la idea no es esa, la idea es que nosotros obedecemos porque amamos al Señor. Y eso significa entonces lo que Pedro estaba aquí tratando de discernir en su corazón. Pedro era un hombre muy honesto, muy sincero. Su primera experiencia era buscando al Mesías, como ya mencionamos en Juan capítulo 1, cuando su hermano encuentra, porque su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y Andrés va donde su hermano Pedro y le dice: "Hemos encontrado al Mesías", porque seguramente Pedro también era un hombre que lo estaba buscando de una forma sincera. A través de todas las lecturas que vemos donde se menciona a Pedro, siempre vemos un aspecto del carácter de él que es muy interesante. No todo lo tenemos, gracias a Dios, pero sí los efectos en nuestro carácter, ya sea sanguíneo como el de Pedro, ya sea melancólico, de pronto, o de las otras características, todos los sentimientos son iguales, ya sin importar la clase de temperamento que tengamos. Vamos a tener seguridades, vamos a tener no seguridades o inseguridades, temores, miedos, y nuestra fe tiene que confrontarse con eso. Entonces, todo lo que vemos a través de la historia de los evangelios es precisamente ver en la vida de Pedro esos aspectos tan sutiles de su fe personal, pero también que se reflejan o tienen que ver con nuestra propia fe. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Entonces conocemos ya la historia. Pedro escucha la voz del Señor, Pedro obedece a la voz del Señor, Pedro lanza el agua, empieza a caminar sobre el mar, pero pasa algo, y ahí es donde estamos, en el verso 30, ¿no? Y vamos a ver ahorita una presentación, pero ya la menciono, donde tengo el bosquejito de lo que estamos viendo hasta ahora, 3 puntos. Hemos visto apenas el primero, faltan los otros 2. Pero vamos a ver el primero hoy también con la presentación de esta tarea. El cambio del enfoque. ¿Qué es lo que sucede cuando nos desenfocamos? Cuando perdemos de vista nuestra meta. Toda nuestra vida, tanto en la fe como personal, debe estar fundamentada o enfocada en metas. Tenemos metas como familia, metas personales, metas en momentos o circunstancias muy del día. Por ejemplo, con respeto, hablábamos de la hermana María con la situación de su esposo. Hay metas, ¿no? Una cirugía, esperan un resultado médico. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos. Esperamos que sea lo mejor siempre para él, pero confiando en que todas estas circunstancias ayuden y enfoquen o cambien el enfoque de la fe de Juan. Esa es la idea, ¿no? Que esta situación que él está viviendo lo haga pensar y su enfoque cambie su manera de ver la vida y su manera, obviamente, de entender a un Salvador. Esa es la razón del por qué el Señor permite en nosotros cosas. Y es por eso que el Señor aquí permite en cierta manera lo que le va a suceder a Pedro, porque esto no fue algo que sucedió a Lázaro casualmente. Y es cuando la fe se debilita en medio de nuestras tormentas. ¿Quién de nosotros no ha tenido debilidades en la fe en medio de una prueba? Casi siempre comenzamos en debilidad, pero en la manera en que nosotros nos apoyamos en el Señor, la fuerza viene. Y digo la fuerza para usar el término de cómo el Señor obra a través de nosotros por medio de la prueba. Es algo que no entendemos, es algo que es sobrenatural en realidad, ese ánimo
Por eso la palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la fuerza de Él y no en la fuerza nuestra. Aunque tenemos herramientas, obviamente tenemos elementos que el Señor ha permitido en nuestra vida como creyentes para que nuestra fuerza, la fuerza que viene del Señor, sea más fácil en cierta forma de aceptar o de recibir. Tenemos la iglesia, tenemos la comunión del pueblo de Dios, tenemos la oración y la principal para mí, que creo que es de ahí donde surge todo, la palabra de Dios. Entonces, en base a eso, la fe se va a fortalecer y la fuerza que viene del Señor para resistir la fe va a venir a través de estos medios que Dios deja. Entonces, el versículo 29 comienza como la fe que respondió al llamado, y dice en el verso 30, en el verso 29 viene la fe que respondió al llamado, porque Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús, y en el 30 comienza con un pero. Hay un pero. Siempre en nuestra vida va a haber peros. ¿Cómo estamos nosotros enfrentándonos ante esos peros que hay en nuestra vida? Porque en la manera en que los entendamos y en la manera en que los resolvamos, llamémoslo así, va nuestra fe a ser fortalecida o ser debilitada. Es muy importante tener en cuenta esto. En el caso de Pedro, el pero de Pedro, ¿cuál fue? En el verso 30, el pero de Pedro, ¿cuál fue? Que lo debilitó. Pero al ver el fuerte viento. Y en ese momento él desvió su enfoque, él perdió su enfoque. Y el resultado inmediato de perder el enfoque está en la coma después de ver fuerte viento. ¿Qué es lo que dice? Tuvo miedo, o en la versión que tiene ahora mi esposa, se aterrorizó. Esa palabra viene del original. Es ese miedo paralizante, ese miedo que frena el alma, frena el espíritu. Pero no fue un miedito o un sustico. Realmente se aterrorizó. Porque imaginen ustedes la acción de sentir firmeza sobre el mar, pisar agua y no hundirse. Pero al momento en que él pierde el enfoque, esa seguridad se fue y Pedro comienza a hundirse. Lo imaginamos tal vez chapaleando, lo imaginamos tal vez alzando sus manos, ¿no? Lo importante es lo que viene después, ¿no? Porque al momento cuando él tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Antes de la reunión tuvimos un tiempo de consejería con una persona, y una de las cosas que le decíamos a él era precisamente esto. Si usted le clama al Señor en ese momento, en ese instante en que usted le clama al Señor, Señor, sálvame, la acción divina actúa, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, textos como en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? ¿El Señor conoce nuestra situación? Claro que sí. ¿El Señor entiende nuestra situación? También la entiende. ¿Tiene el Señor la solución para nuestra situación? Siempre la tendrá, pero ¿el que espera en nosotros? Que esta debilidad sea conocida para Él. O sea, sea conocida por Él. Quiere decir, abramos nuestro corazón y mostremos que en verdad le necesitamos, ¿no? Pero fue inmediato. Señor, sálvame. Y al momento, esa palabra me encanta, porque quiere decir que el auxilio divino no viene por capricho humano. Nosotros humanamente a veces dudamos, muchas veces, no siempre, pero casi siempre, ese aspecto humano de la ayuda inmediata se demora. La ayuda del Señor, la ayuda divina es instantánea, es inmediata, porque Él mira el corazón. El Señor, sálvame. Dos palabras. En el verso 30 hay dos palabras que indican una señorío, que es ¿cuál? Señor, y otra salvación, sálvame. Es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, siempre nuestra fe va a ser golpeada, atacada o probada por las circunstancias. Entonces, como vimos, pero arranca viendo a Jesús, pero hay circunstancias. ¿Cómo comenzó nuestra vida en Cristo, hermano? ¿Cómo era ese primer amor? Si imaginamos cómo era ese primer amor, nos damos cuenta en nuestro recuerdo que nuestro pensamiento en esos primeros cariños hacia Jesús, pues ese primer amor, valga otra vez la palabra, era siempre pensar en Él, siempre desear en Él, siempre anhelar de Él. Y estas cosas con el tiempo, si descuidamos, se opacan y se minimizan, se apagan. Pero en este caso también el Señor lo que quiere enseñarnos con esto, o sea, el propósito del Señor no es que la fe se apague, sino que la fe sea probada y salga fortalecida. Entonces no nos extrañemos, hermanos, porque vendrán
siempre situaciones, no con el fin de destruirnos. Una de las cosas que hablábamos en la consejería es que este hermano me preguntaba, porque yo una vez le dije, y él quería que le explicara por qué le dije eso. Yo le dije, perdone a Dios, y él se extrañó por eso, y hoy vino a preguntarme, ¿por qué usted me dice que perdone a Dios? ¿Necesita Dios ser perdonado por mí? Definitivamente no. Yo en mi arrogancia y en mi dureza, yo a veces llego a pensar que es que Dios me debe algo, o que Dios tiene que sujetarse a mis caprichos o anhelos. No, Dios es soberano, era lo que yo le decía a él. Dios es soberano, Dios es justo, pero muchas veces nosotros, y le hablé de un caso particular que tuve en esta semana con mi hijo, donde se generó una fricción que implicaba una falta de comunión. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por lo que nos pasa, y esa es una excusa para muchos en esa prueba que no entendemos para alejarnos de Él. Y en cierta manera yo le decía, eso era lo que yo le quería decir a usted, perdone a Dios. Si usted ha pensado, que siempre lo llevo al aspecto humano, pero también al aspecto de que distinga, que entienda quién es Dios en verdad en la vida de Él, ese aspecto de decir, el Señor tuvo una razón para permitir ciertas cosas. Debe usted estar por encima de esa circunstancia que le generó dolor y que usted le hace pensar que Dios tiene algo contra usted, como que lo lleva en la mala, como que siempre. Pero yo le hablaba, por ejemplo, Dios al que ama, disciplina. Dios azota a todo el que recibe por hijo. Dios prueba la fe para que la fe, dice en 1 Pedro, que él aprende eso, siendo mucho más fortalecida, sea ya en alabanza, en gloria y honra. Entonces, hermanos, al ver el fuerte viento, Pedro tuvo una percepción, ¿cierto? Él vio algo que lo afectó. Esa percepción puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Por ejemplo, cuando yo digo percepción subjetiva, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Tal vez estoy usando una palabra rara, ¿no? Pero si entendemos ser objetivo con ser lo contrario de objetivo es subjetivo. Ustedes me podrían dar una razón o de pronto la cambiamos. Muy bien, cuando es objetivo hay una realidad que no se puede cambiar, tiene una meta, tiene un propósito, yo la veo ahí, o sea, es imposible darle otro entendimiento. Por ejemplo, una enfermedad, como en el caso que estaba hablando con María, una pérdida de trabajo, una situación de hogar, son cosas que uno las está viviendo, ¿cierto? Uno las está experimentando, nadie más, por algunos dicen, usted no me entiende. Y una de las cosas en la consejería es que tratamos de buscar mucho en ser empáticos, tener empatía con la persona en su dolor, en su circunstancia, pero es imposible muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? No es imposible en su totalidad, pero es imposible sentir en su totalidad la prueba de la persona. ¿Por qué? A veces se hace fácil, al no estar viviendo la situación de la persona, se le hace no fácil ir hacia un juicio que puede ser injusto en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Señor vio una realidad y por eso Él emite un juicio en el verso 31. Hombre de poca fe, y Él habla de algo muy interesante, la palabra ¿por qué dudaste? La palabra ¿por qué dudaste? En realidad significa ¿por qué tuvo usted doble corazón? ¿Por qué se dividió su corazón? Eso significa la palabra duda. Y la prueba, lo que quiere llegar en la prueba es que tengamos un solo corazón y un solo pensamiento, no un corazón dividido. Entonces eso es ser objetivo, entender que la realidad está ahí, que la prueba está ahí. Por ejemplo, Pedro entendió su realidad. ¿Cuál era? Una gran tormenta. Entendió su realidad, viene Jesús. Entendió su realidad y objetivamente actuó en base a eso. Señor, si eres tú, manda. El Señor le dice, ven, Pedro comienza a andar. Pero subjetivamente, ahora, ¿qué significa la palabra subjetivo? Muy bien, subjetivo tiene que ver como yo las estoy viendo. Hay una realidad, una enfermedad, ¿cómo la quiere usted tomar? ¿Como lo peor, como lo grave, como lo desastroso? Eso sería la parte objetiva de la enfermedad. Pero la parte subjetiva es cómo yo estoy asumiendo esa situación, la pérdida de un empleo o cualquier otra circunstancia, ¿cierto? Es mi percepción, lo que yo entiendo de la situación. Y ahí es donde está el problema. Pedro tuvo su percepción. ¿Cuál fue la percepción del Pedro? En el verso 30, al ver él, ¿cuál fue la percepción de Pedro? Fuerte viento. Él cuando arrancó no le pareció tan importante el fuerte viento. ¿Quién sabe si Jesús estaba, póngale a 50 metros?
pero mientras él andaba esos 50 metros, el viento no era fuerte para él, era pan comido, porque él tenía su mirada en Jesús. Pero al retirar la mirada, su percepción cambió, porque ya empezó a sentir el golpe en el costado y hay un efecto interno. Cuando nuestra percepción, ahí está la enseñanza, nuestra percepción, o sea, mi manera de ver la cosa, mi forma de ver, que está lejos de la realidad, porque es mi percepción, que puede ser equivocada, pero también puede ser cierta. Pero si mi percepción, que es subjetiva, está o es diferente a lo que la realidad me explica, va a haber un efecto. ¿Cuál fue el efecto, empero, en el verso 30, cuando su percepción, su parte subjetiva lo engañó? ¿Cuál fue el resultado? Bien, hay un temor. Mire, hermanos, emocionalmente no podemos evitar ser humanos. O sea, nunca puedo decir, el que diga no tengo miedo, pues en cierta manera no es tan veraz, porque siempre va a haber un miedo. Poquito, mucho, pero siempre hay un miedo en la parte humana de todos nosotros. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Marta Liliana, ¿cuál sería uno de los temores que le embargan a usted al día de hoy? Dígame un temor que tenga usted al día de hoy rápidamente. Bien, un temor que ella tiene es que su salud se deteriore más. Dígame en otro temor que pueden tener diferente al que mencionó Liliana, que pueda ser aplicable a este ejemplo. Bueno, algo que no puedo controlar, que implica a otras personas, que genera miedo, como Virgilio dice, un encuentro de una discusión entre personas, ¿cierto? Creo que le entendí así. Y si son personas que uno ama, también va a generar cierto temor, ¿cierto? Mi percepción puede ser, mi conclusión subjetiva puede ser diferente si yo no conozco la razón de la pelea. Pero tengo que ser también objetivo y entender, como en el caso que dio Virgilio, por qué surgió la pelea. Pero cuando el efecto que resulte, escuchen bien, de mi percepción o de mi conclusión subjetiva, ya entendemos lo que significa subjetivo, ¿no? Es cómo lo estoy viendo yo. Si genera miedo, ahí donde la fe está fallando, porque la fe está por encima del temor. No implica, yo quiero de pronto decirle a Liliana que en el aspecto de la incertidumbre o la expectativa de qué sucederá después, no necesariamente, yo usé el término temor, de pronto ella no es que tenga tanto temor en que mi situación de salud, como dijo ella, se deteriore más, porque ya tiene un temor per se, ya que viene, y si tiene más hacia adelante, más le enferma. Yo creo más bien que es como la expectativa de entender qué va a suceder en el mañana con mi enfermedad. Obviamente, ella no quiere que su enfermedad avance. ¿Por qué? Porque eso va a limitar. O en el caso de Juan con su biopsia, algo que viene hacia adelante que aún no sabemos. Entonces vamos a cambiar el nombre para ver más objetivamente cuál debería ser mi parte emotiva ahí. Mi percepción, si hay temor, quiere decir que mi percepción está equivocada, que mi parte subjetiva está dominando y por eso viene el efecto interno que es el temor. Por ejemplo, hay un texto que dice, en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En el amor hacia qué? ¿Qué necesito amar para no tener temor? El amor a Dios, que está por encima de eso. Por eso dice, el que teme no ha sido perfeccionado en aquel. Pedro lo dice en 1 Pedro 5, 22, creo, 5 del 11 hacia adelantico, me fue ahorita el texto, pero está en 1 Pedro 5. Es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ahí es donde está el punto. La clave es cuando está ese temor, es cuando la fe no está funcionando bien. Porque la fe no indica que no temamos, pero ese temor no va a controlarnos. Va a ver, yo lo cambio más bien por expectativa. Yo lo cambio más bien como a la espera de qué sucederá. A mí me gusta pensar así. Para mí es un reto decir cómo Dios va a actuar en cierto momento. ¿Qué sorpresa me tiene el Señor para mí? Si yo me decido confiar en Él, mi juego con Él es, Señor, sorpréndame. Voy a tener fe en usted, voy a confiar en usted, sorpréndame. Y créanme, hermanos, que el Señor me ha sorprendido en muchas cosas. Cuando yo comienzo con temor, que implica que mi percepción y mi parte subjetiva, o sea, como estoy viendo la cosa en realidad, produce temor, es que estoy fallando en algo y es donde yo debo redirigirme. Porque al tener miedo, el miedo causa algo. En el caso de Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue en el caso de Pedro el efecto de ese miedo?
comenzó a hundirse. Dice, tuvo miedo y, en el verso dice, y como una consecuencia del miedo, comenzó a hundirse. Él no se hundió inmediatamente por desviar la mirada, fue cuando tuvo miedo. Porque ¿qué hubiera solucionado la cosa? Pero mira la tormenta y cómo Pedro corrige la situación, redirigiendo la mirada, o sea, reenfocándonos. Eso es lo que vamos a ver, que todavía no hemos llegado ya, pero esperamos llegar pronto. ¿Cómo nos reenfocamos? Aunque ahí lo demuestra él con unas palabras. Señor, sálvame. Entonces, terminando, al comenzar a hundirse, o sea, el efecto de no ver o perder la esperanza o el apoyo, llamémoslo así, o la seguridad, es el efecto del temor que él empezó a tener. Estos son los puntos que debemos tener para cuando estemos en una situación parecida. No me vayan a malinterpretar cuando digo, no es que no decir no tengo miedo, pero quiere decir mi temor va a estar dominado por mi fe que entrega al Señor toda ansiedad, el cual tiene cuidado de mí. ¿Puedo tener miedo? Sí, pero el miedo no me va a controlar. En el caso de Pedro lo controló tanto que él comenzó a hundirse. ¿Cómo hubiera sido el reenfoque de Pedro inmediatamente? Volver a mirar al Señor. Pero eso no pasa, porque muchas veces, hermanos, ha pasado y seguirá pasando en nosotros que preferimos concentrarnos en las cosas pequeñas, como en este caso, ya lo vamos a ver en Corintios, ya no creo que alcance el tiempo, pero hasta donde alcancemos, y dejamos de ver las cosas eternas. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, andamos por fe, no por vista. Cuando dice andamos por fe, ¿qué significa? Dice andamos por fe. Cuando dice andamos por fe, ¿qué significa? Tiene que ver con las circunstancias, pero cuando dice andamos, fíjense que estoy dando la clave en el verbo, andamos por fe. Vivimos, caminamos, actuamos, obramos, independientemente de las circunstancias. Sí, señores, hay que ver porque cada circunstancia es diferente, pero dice andamos por fe. ¿Fe en qué? Porque digo, si yo ando por vista, ya estoy dando uno de mis puntos, si yo ando por vista, estoy haciendo lo de Pedro. Mi percepción y mi subjetividad me controlan, porque mi vista es humana, carnal, limitada, débil y muchas cosas. Pero cuando aprendemos a vernos más allá, a ver nuestra circunstancia para más allá, es cuando se cumple el texto y dice, andamos por fe, no por vista. ¿Significa eso cuando andamos por fe y no andamos por vista que somos ciegos? Cualquiera podría entender que por fe, no por vista, es decir, tapamos nuestros ojos y avanzamos por fe. No, no es eso. Más bien, nuestros ojos están libres, pero están enfocados en la verdadera razón. Eso es un ejercicio, hermanos, eso es algo que tenemos que hacer constantemente, porque si no, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cuántas pruebas tiene que traer el Señor para que esto sea una realidad? Entonces, el cambio del enfoque. Y cuando su percepción o su parte subjetiva, como usted ve las cosas, cambia, siente el temor, y ese temor ve que las situaciones, yo lo digo por experiencia, cuando mi temor me controlaba en algunos aspectos mecánicos del vehículo o de mantenimiento o de mis responsabilidades como hombre de la casa o el proveer a mi casa, y el temor me dominaba, las cosas me salían totalmente al revés. No me funcionaban, no, algo pasaba porque realmente era el temor el que estaba moviendo mis acciones. Yo no estaba andando por fe, sino por lo que mis ojos necesitaban ver, como decir el dinero, el crédito, el préstamo, el mantenimiento y estas cosas que de mi vehículo tienen que ver como ejemplo. Entonces, hermanos amados, cuando yo comienzo, veo las consecuencias, porque el temor no trae buenas consecuencias. En el caso de Pedro fue, comienzo a hundirme. Él dice acá que dio voces. Cuando dice dio voces, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice la Nueva Biblia? En la Valera dice dio voces. Dio voces quiere decir ¿qué? Gritó. Por la idea, gritar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y el ruego es en realidad no es gritarle a Dios como si Él no oyera, pero sí clamar con esa firmeza y esa profundidad que indica, Señor, escúchame, estoy acá en necesidad. Y diciendo, Señor, sálvame. Cuando vemos la solución que Cristo da, donde dice que el Señor, al momento Jesús extendiendo la mano, cogió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 31. ¿Qué aspectos del carácter de Jesús vemos acá?
Cuando vemos la lectura en el verso 31, pero empezó mal, el efecto malo, las consecuencias malas, pero él reacciona, dos voces gritando, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué aspectos del carácter vemos acá de Jesús? Cuando digo aspectos del carácter, ¿qué vemos en él en ese momento? Por ejemplo, hay dos emociones que yo veo acá, dos aspectos de su carácter, emoción es la palabra. Una es extendiendo la mano hacia él. ¿Qué nos enseña esto? Que hubo un acto de ¿qué? Compasión. ¿Qué más? Misericordia. Y uno más, creo que falta una que completa las dos, que le dio a Pedro lo que no merecía, una gracia, porque él extiende su mano. Nadie le dijo a Pedro desvíe la mirada, pero el Señor quería enseñar. De todas maneras el Señor aplica su gracia, extiende la mano, pero también hay otra en el término hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué habla aquí esto? Esta frase, estas palabras del Señor, ¿qué significan? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué aspecto del carácter se ve en esta segunda frase? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué significa esto? En el primero vemos gracia y misericordia, le extiende la mano. Pero hermanos, en toda prueba, usted tiene que aprender de la prueba. Definitivamente, si no la prueba pierde su sentido. Y el Señor nunca va a permitir una prueba que no nos traiga enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza para Pedro acá? Que el Señor aquí la muestra. El regaño, no, yo no digo regaño o reprensión, pero ¿cuál sería? ¿Cómo creen ustedes que fue la acción de Jesús? ¿Con rabia? No, ¿cierto? Al extender su mano, tristeza tal vez. ¿O cuál sería la otra acción? Pongámosle inflexión a esa frase. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No. Si vimos que el primer aspecto del carácter de Jesús fue gracia y misericordia, ¿cómo le hablaría en este segundo momento? Con mucho amor. ¿Por qué dudaste? Yo trato ese es el tono que yo le doy. Yo le puedo poner cualquier tono. Aquí está entre los signos de interrogación la pregunta. Yo la puedo hacer firme, la puedo hacer con legalismo y la puedo hacer con mucho amor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Y qué significa cuando el Señor le dice ¿por qué dudaste? ¿Qué significa? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿El propósito del Señor era que Pedro dudara? ¿El Señor conocía a Pedro? Por eso le dijo, ven. Si el Señor supiera tanto de Pedro, como si Él lo sabe, me va a fallar. Mejor no lo llamo. Pero el Señor lo llama. Porque Pedro falló muchas veces, ¿cierto? Y en todas el Señor lo restauró. Cuando lo reprendió, apártate de mí, Satanás, el Señor también lo restaura ahí. Cuando le negó, no cantaré el gallo 3 veces, el Señor le restaura. Y aquí le restaura también. El propósito del Señor, Él conociendo nuestra vida, sabe que podemos fallar. Y definitivamente fallaremos. Pero el propósito y la intención de Dios no es que fallemos. Por eso el Señor le dice, ¿por qué dudó? Si no hubiese dudado, todo perfecto. ¿Por qué dudó? Sin embargo, el Señor no lo dejó abandonado. El Señor extrae la enseñanza, ¿verdad? Porque lo levanta. ¿Cuál es la enseñanza aquí en el verso 31? Deduzcamos en una frase la enseñanza, o en dos frases, la enseñanza en el verso 31, que tenga que ver con lo que vimos en el verso 30 y 31. Una conclusión de esto. Esto no es algo que se busca previamente como decir, voy a arrancar, voy a empezar, pero voy a fallar. No, el propósito es enfocarme en que no le voy a fallar al Señor. Y el Señor sabe que en algún momento habrá esa debilidad. Sin embargo, ¿cuál es la confianza? Que el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Él confía en nosotros, Él cree en nosotros, Él sabe de lo que somos capaces, Él sabe hasta dónde nuestra fe va a dar resultado. Pero la fe va a necesitar de una u otra manera el ser purificada o antes que purificada, digamos, si la tiene mucho más madura, fortalecerla. Entonces, la enseñanza sería, ¿cuál era la conclusión en el verso 31? La conclusión. Dos cosas que no debemos tener en medio de la prueba. Dos cosas. Yo de pronto salí de una más, pero yo veo dos cosas que no debemos permitir en tiempo de prueba. La primera, ¿cuál es? Yo veo como 3 o 4, pero voy a usar 2. Esa sería la subjetiva, muy bien, esa es una. No vamos a permitir que nuestra fe,
La duda es otra, muy bien. Otra que falta, temor, temor. Y yo veo otra igual manera, ¿no? Sea objetivo, vea la realidad, pero confíe en el Señor. Y para eso, aunque ya no alcanzo el tiempo, vamos como un pequeño inicio, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque tiene que ver con esto. Entonces, cuando esté la prueba, hermanos, no permitamos ni la duda, ni el temor, ni la subjetividad carnal, o sea, sino veamos la objetividad en Cristo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8, hay varios puntos que nos conectan con Mateo capítulo 14. Esa era en realidad como la tarea que teníamos para hoy. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en esta tarea. Yo sé que por tiempo, unos minuticos más. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Este es el texto, ¿no? Solo hemos visto el primer punto, cambio de enfoque. Hablamos algo del segundo punto, el resultado de perder mi enfoque o mi objetivo, el temor. Falta incluir otros. ¿Cuál sería? Aparte del temor, ¿cuál? Que aprendimos hoy. Y ustedes me acabaron de dar la respuesta, el temor y la duda. Y el tercero, que es la solución, esta es la conclusión de todo el estudio, por decir, es reenfoquémonos. Siempre hay una oportunidad para el reenfoque, o sea, para volver a redirigir nuestra mirada al Señor, siempre, porque cuando nos reenfocamos, vamos a tener una actitud. ¿Cómo creen que Pedro le habló al Señor cuando le clamó a él? ¿Cuál fue el estado del corazón de Pedro? ¿Cuál creen ustedes? Angustia. ¿Qué más habría? Bueno, el mío ya iba intrínseco por la prueba, pero angustia. Señor, sálvame. ¿Qué más? Desesperación, humildad. Pero habla en 1 Pedro, que estamos estudiando, capítulo 5, versículo 6, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí, ¿cuál era la actitud de Pedro? Humildad. Entonces, ¿cómo no debemos acercarnos al Señor? Resumamos, fuera temor, fuera duda, o rechacemos la duda, controlemos la duda, y la actitud correcta, ¿cuál es? La humildad, la humillación. Por eso él dice, Señor, sálvame. Para que él dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué hace un soberbio? Yo puedo solo. Esto lo soluciono yo, Señor, gracias. Iglesia, gracias. Hermanos, gracias. Esto lo trabajo yo solo, por orgullo. Pero cuando está en la inmunda, por decir así, perdonen la expresión, ahí sí se busca la ayuda desesperadamente, pero desafortunadamente a veces la ayuda no va a tener resultado, porque ya las consecuencias habrán alcanzado a esa persona hasta momentos imposibles de echar para atrás. Entonces, ¿el Señor qué busca? El Señor da gracia a los humildes. ¿Cuál fue la gracia del Señor acá en Pedro? En el verso 31. ¿Le sacó? Y otro lo dice, adiós amigo. No, pero el de momento, ese es el principio. El Señor siempre está presente. Entonces, vamos a ver unos minuticos aquí como para introducir de lo que vamos a ver. ¿Cómo cambia nuestro enfoque, no? 2 Corintios 5, 7. Y Mateo capítulo 14, versículo 25 a 32, comparten una cosa en común, ¿no? Vamos a ver algunas cosas en común. A ver si ustedes me ayudan. Liliana por ahí me dijo algunas y sí, estuvo correcta. Voy a preguntarle a los demás algunas cositas, por lo menos para dar un inicio, porque los que faltaron se están perdiendo la bendición de escuchar esta verdad. ¿Dónde comienza la fe? ¿Dónde comienza la fe? Aunque no debería haber puesto ese punto, pero ya lo leyeron, léanlo, pero ya. Pero ¿dónde puede comenzar la fe? Entonces, la fe bíblicamente comienza ¿en dónde? La palabra de Dios. La fe, dice Efesios capítulos, porque hay diferentes clases de fe. ¿Cuál es la fe que necesitamos acá? Quiero aclarar algo sobre este término. La fe es una, pero se manifiesta en varias maneras. Primero, la fe que salva. En un caso de prueba como la de Pedro, ¿necesitamos la fe que salva? No necesitamos la fe. Entonces va a haber otra fe, necesitamos la otra fe, que es la misma, pero en otro enfoque. Necesitamos la fe testimonial en una prueba, la fe que otros van a ver, la fe que otros verán en medio de una prueba nuestra, porque la Biblia dice que somos conocidos en medio de nuestras tribulaciones. Pues bien, hermanos, un enfoque es eso, ¿cómo voy yo a dar testimonio de la fe en mi prueba? Esa es una manera. ¿Cómo darte? Pero está la otra fe que es de donde nace, porque tiene que ver con un texto
y aunque yo no lo coloqué, pero es muy conocido, que está en Romanos capítulo 10, donde la fe comienza bíblicamente en la palabra de Dios. De ahí donde la fe nuestra se alimenta. Ahí viene la fe que es la fe doctrinal, que es la fe que nosotros vivimos. Entonces, en una prueba, ¿cuál fe vamos a vivir? ¿La fe que salva? No. ¿La fe que da testimonio? Sí, sería el resultado inmediato. Pero en medio está ¿cuál fe? La fe que se alimenta ¿de dónde? De la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿dónde comenzó realmente su fe? ¿Cuándo inició usted su fe? Cuando el Señor, no, antes de creer, usted no tenía fe. De pronto una certeza, una seguridad, como una convicción de la existencia de Dios. Pero la fe que realmente lo lleva a salvación fue dada por Dios. Ahí es donde comienza. Dios le pone la semillita. Esa fe ya no se va. Esa fe necesita alimentarse. Ya la fe lo salvó. Esa fe lo llevó a salvación. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Y no es por obras. Pero esa fe necesita alimentarse. Ese es el punto medio que hablamos ahorita, por medio de la palabra. Y cuando esa fe está bien fundamentada en la palabra, se muestra a otros. Yo he visto muchos hermanos, yo conozco hermanos que en situaciones de debilidad rezongaban de Dios, o siempre negativos del Señor, o siempre su propósito no era la gloria de Dios, era su autoconmiseración, su auto como dolor, como pobrecito de mí. No, hermanos, incluso podemos honrar al Señor en medio de una situación de enfermedad y dolor. Ese es el propósito. Para eso el Señor también lo permite. Entonces, en Mateo, Pedro inicia su acto de fe al oír la orden de Jesús. ¿Cuál fue? Ven. Entonces, la fe está basada ¿en qué? Ya lo vimos en clases anteriores. En escuchar la voz de Dios y en obedecer el mandamiento de Dios. Cuando hacemos algo, siempre tenemos que ir a la Escritura. No podemos hacer nada porque a mí me pareció, eso es muy subjetivo y muy engañoso. A mí me parece, a mí me disgusta, por ejemplo, cuando yo hablo con hermanos de la Biblia y los confronto con la verdad y quieren huir de la verdad, usan esa palabra. A mí en lo personal me choca, pero yo no les digo nada. Yo trato de corregir con amor. Es que a mí me parece, y yo a varios le he dicho, pero es que no es lo que a usted le parece, es lo que la Biblia dice. Y a partir de ahí usted ya forma su parecer, pero es por lo que la Biblia dice, no por lo que a mí me parece que se debe hacer. Eso es un problemita muy delicado en la fe de muchos que hacen lo que sanamente de una buena persona puede ser correcto, pero no es lo que Dios está pidiendo o está esperando. Muy bien, la fe viene como un acto de oír el mandamiento, pero duda al enfocarse en circunstancias visibles. Pensemos en cualquier mandamiento que Dios nos puede dar. Por ejemplo, estuvimos hablando el sábado en Caballeros del perdón. Ese es un aspecto de nuestra vida. Y es un mandamiento del Señor, perdonar para ser perdonados, ¿cierto? Pero ese perdón va a cambiar según las circunstancias. ¿Debería cambiar el perdón según las circunstancias? ¿El perdón debe cambiar según las circunstancias o el perdón es perdón cualquiera que sea la circunstancia? Perdón es perdón cualquiera que sea la circunstancia. Vimos un texto en Lucas capítulo 17, versículo 3, creo, donde el Señor dice que si ustedes no perdonan pecados, Dios vuestro Padre tampoco perdonará pecados. Por eso es que nuestras oraciones a veces no se oyen, porque tenemos un corazón que no ha perdonado. Y Dios dice, yo cumplo mi palabra, si ustedes no perdonan, yo no perdono. Y si no perdono, lo que ustedes no han perdonado, hay un pecado ahí, y ese pecado impide que sus oraciones lleguen a mí. Conclusión muy lógica de esto. Entonces, la fe surge de la obediencia inicial a la voz de Dios, no de lo que se ve. Cuando empezamos a obedecer al Señor por lo que se ve y no por lo que no se ve, ¿cómo estaríamos actuando? ¿O en qué área estamos actuando? Cuando empezamos a obedecer al Señor por lo que se ve, cuando debemos obedecerlo por lo que no se ve, ¿en qué aspecto de nuestra humanidad estamos ya actuando? En la carne. En la carne. La carne es engañosa. Dos imágenes más y paramos. En 2 Corintios, Pablo enseña que andamos por fe precisamente. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Porque estamos, ¿qué? Ausentes. Muy bien. ¿Qué significa ausentes? O no. Recuerden que dice, en el término dice ausente, está en el verso 6, ¿no?
sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, no es alejados, no es apartados. ¿Qué significa ausente? ¿Qué es lo contrario de presentes? Entonces, en esta carne no estamos aún presentes en el Señor, estamos ausentes de Él, ¿cierto? Entonces, perdona, repetí ahí la palabra, para nuestro andar antes, por eso Pablo termina, que el verso principal de toda esta lectura es el verso 7 de 2 Corintios, por fe andamos y no por vista. Debemos entonces, confiando en sus promesas invisibles, como por ejemplo, tenemos una morada en los cielos. Pablo aquí habla, tenemos un cuerpo que será transformado. Por ejemplo, Pablo habla de muchas cosas en Corintios, por ejemplo, que nuestro cuerpo será renovado, será restaurado, que tenemos un lugar celestial y cosas así. Entonces aunque estemos ausentes del Señor, debemos andar por fe pensando en lo que tendremos presente en el Señor allá en su gloria, lo que allá nos espera. Esa es la razón correcta. Entonces, ambas van a ilustrar la fe genuina que opera en el aquí, en el ahora, pero con una mirada en lo eterno, pero da la ilustración narrativa y Pablo la enseñanza doctrinal. Voy a darle mi primer punto que vi. A ver si ustedes me ayudan. Díganme en uno por lo menos, de una comparación entre, que vaya en orden, ¿no? Que vaya en orden, entre 2 Corintios 5, 1 al 7 y Mateo capítulo 14, versículo 30, o todo el contexto. Yo ya tengo una acá, no la doy inicio porque me adelantaría. Pero la fe de Pedro inició ¿cuándo? La fe de Pedro inició ¿cuándo en el texto? Cuando escuchó la voz del Señor. Y eso está en Mateo, ¿no? Es correcto. Pero en 2 Corintios capítulo 5, ¿dónde inicia la fe? En 2 Corintios capítulo 5, ¿dónde inicia la fe? Muy bien. Fíjense bien lo que dice atrás. Y Pablo viene hablando de la palabra. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿De dónde Pablo saca esto? De la palabra de Dios. Por eso dice, porque sabemos. ¿Sabemos qué significa? Cuando usted sabe algo que está seguro, que usted entiende, eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que sabe usted, pero lo que sabe usted ¿qué? De lo que ve externamente, no, de lo que la palabra de Dios le dice. Entonces, la primera es el inicio por la palabra del Señor, ¿cierto? La fe de Pedro surge por el mandato directo del Señor. Y aquí a través de la lectura vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:13, porque la fe en 2 Corintios, ya resumiéndolo rápidamente, andamos por fe en la promesa. Por ejemplo, aquí hay varias. Por eso sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios. Cuando dice tenemos de Dios, es que él está firme ¿en qué? En una promesa de Dios. Y él dice en 2 de Pedro 3:13 y paramos. 2 de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Lo dice Pedro, pero aquel que está hablando es Pablo. Tienen la misma promesa. Voy a dejar ahí, para dejarles el abreboca sobre lo que aprendimos. Saber de la certeza por la Escritura, ya más o menos a todos llegamos a ese como primera conclusión. Entonces, empecemos a comparar, por ejemplo, la parte emotiva de Pedro. Les adelanto una alguita. En la parte emotiva de Pedro, ¿en qué verso se ve en 2 de Corintios? Así rápidamente. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Dejamos en el aire las preguntas para la hermana María, para Marta Liliana, y vamos a empezar a ver otras comparaciones. Yo saqué 7. Pueden salir más, pueden salir menos, no pasa nada. Yo busqué 7 que más o menos están aquí, más o menos están ahí. La mayoría de las que yo encontré, que están ahí comparadas con Mateo capítulo 14, versículo 25 al 32. Vamos a terminar con una palabra de oración.